Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo. 1:16. Hace una semana tuvimos conocimiento de que la Universidad Popular de Tres Cantos ofrecía una charla sobre genética, en concreto homogeneidad y diversidad de la genética humana actual en la península ibérica e Islas Canarias desde una perspectiva desde la aldea global. Bajo todo ese título nos parecía interesante, ahora que se está poniendo tan en relevancia las diferencias entre unos y otros, pues saber si esto en cuanto a la ciencia tiene valor científico o no. Por eso hemos querido invitar al ponente de esa conferencia, que además tendrá una segunda cita el próximo, creo que es 17 de noviembre, una segunda conferencia de la Universidad Popular de Tres Cantos. Bueno, él es el doctor Alberto Navarro Izquierdo, doctor en Ciencias Químicas, profesor ad honorem de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de la Politécnica de Madrid, y a quien ya tenemos por aquí. Doctor Alberto Navarro, Sonia. ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, estoy jubilado. Y bien, ¿no? Empezando por ahí, que bien. Júbilo, jubilatio, que viene del latín, es júbilo, o sea, Sí. es estar jubiloso. Poder hacer algo que siempre nos haya interesado. Sí, y eso es un claro. poco a lo que dedica el doctor Alberto Navarro Sí. su tiempo libre, como se decía, ¿no? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Hombre, vamos a ver, dedico a muchas cosas porque yo a lo largo de mi vida he desarrollado una gran cantidad de aficiones. Yo sería de alguna forma una especie de hombre universal. ¿Sí? Sí, vamos a ver, dentro de la ciencia, que no he destacado en absoluto, no soy un científico conocido, Bueno. pero bueno, pues me he dedicado a muchas cosas dentro de, como suelen hacer cualquier profesor universitario, que a lo largo de su carrera va variando sus líneas de investigación, pero además pues me he dedicado a la arqueología desde hace unos 40 años en que viví en Perales del Río. Me he dedicado a la botánica desde que me casé en el año 1980. Voy a contar una pequeña anécdota. O sea, cuando mi esposa y yo, mi novia, la llamo mi novia, es mi esposa, sigue siendo, nos casamos y dijimos, bueno, pues si es que no sabemos nada del mundo que nos rodea, o sea, no sabemos ni cómo se llama ese árbol que tenemos ahí Y enfrente. eso surgió con el matrimonio. Sí, Las dudas sí, existenciales que sí, surgen. sí. ¿Qué les vamos a enseñar a nuestros hijos si no sabemos nada del mundo que nos rodea? Entonces empezamos los dos, o sea, y esto pues los dos aprendimos muchísimo, se lo hemos trasladado en parte a nuestros hijos, porque claro, nos acompañaron, bueno, botánica, mineralogía, soy coleccionista de minerales desde que tenía 10 años. Yo creo que la palabra sería inquieto, culturalmente inquieto, o curioso. Sí, y bueno, y luego están las habilidades manuales, porque, es decir, soy un rey de las habilidades manuales, o sea, soy realmente muy bueno en cantidad en carpintería, que es lo que más me gusta, al decir muy bueno comparativamente con el ciudadano medio, no con los especialistas, obviamente. Bueno, Alberto, decía, claro, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Que poco sabemos del mundo. Se puede aprender mucho de muchas ciencias que ya están muy desarrolladas, pero al fijarse en la genética se dio cuenta de que en ese aspecto la ciencia todavía tenía mucho que descubrir, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, me he traído aquí la chuleta y voy a dar algunos datos. A ver. A mí me gusta lo del número de genes que tenemos. Bueno, mira, tenemos unos 20.400 genes, pero además de este número de genes, tenemos otras cosas que se llaman pseudogenes y otra mucha información dentro del genoma que es terriblemente grande. Hay muchísima información, hay del orden de 3.200 millones de pares de bases, que son como el código genético está en base a 4 letras, la A, la T, la C y la G. Esa es una clasificación que se ha querido hacer. No, bueno, es el cómo se expresa, es decir, igual que nosotros tenemos en el alfabeto occidental, no lo sé, del orden de 30 letras diferentes, la A, la B, la C, y con eso se pueden escribir millones y millones de libros. Sí. Y se pueden hacer hay miles de palabras diferentes. El código binario que se utiliza en la informática va en base a ceros y unos, código de 2. El código con que se escriben los libros es de unas 30 letras. Pues en genética son 4. 4 grupos, digamos. Esto es la A, la T, AT,
y la C y la G, que, bueno. Entonces, de estos que están enfrentadas, es decir, una A siempre lleva enfrente una T, y a eso se le llama un par. Ajá. Y una T siempre lleva enfrente una A, y una C... luego están, o sea, que están en pares. Están digamos, en pares. Entonces, agrupados en pares. Entonces, bueno, pues tenemos unos 3.200 millones de pares de bases. Todos. Que es, todos. Fíjate, todos, sin saberlo. todos los humanos y tanto de la especie actual, Homo sapiens sapiens, como de la especie ya extinta, Homo sapiens neandertales, que eran tan Homo sapiens como nosotros. Y esto nos deja entrever una cosa muy curiosa, que es decir, todas las culturas, pensando ya en Iberia, que me decías que nuestra península es un punto estratégico para la genética, digamos, mundial, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque por aquí han pasado muchas culturas. Y quieran o no, todos esos pares, todos esos genes, son una posible lectura que se haga de la historia, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a ver. Dentro de estos genes, lo que yo he estudiado, que no soy un especialista en genética, y simplemente me aproximé a la genética por profundizar en unos estudios históricos que llevo realizando durante 12 años, por ver un poco el origen de las culturas, el origen espacial de las culturas que habían llegado a Iberia en los últimos 10.000 años fundamentalmente, es que cuando nacen las civilizaciones y las culturas con el Neolítico. Bueno, pues por profundizar un poquito. Entonces, digamos que este tipo de información para saber de dónde han venido las diferentes culturas pertenece a una parte del genoma que no se exterioriza en nada externo. Sí, es decir, que un gen nos puede cambiar, que tengamos los ojos azules o marrones, que tengamos más o menos morena la piel, pero no solamente, eso serían pues cambios mínimos, externos. Son cambios mínimos. Luego hay otros cambios que en principio no se sabe a qué pueden afectar, quizás a nada o quizás a algo que aún no se ha descubierto. Que son los haplogrupos del ADN mitocondrial y los haplogrupos del cromosoma Y. ¿Qué son estos haplogrupos? Bueno, pues es una información genética que está dentro del genoma, que cuando se reproducen las personas y los personos, digo esta estupidez porque, claro, según los modernos debe haber personas y personas. Sí. Cuando nos reproducimos las personas, yendo a lo que normalmente se dice las personas, hay una parte que se recombina de nuestra información genética y por lo tanto es más difícil seguirle el rastro, y otra parte que no se recombina, es decir, que se transmite idéntica de padres a hijos. Sí. Y esto es lo que se conoce como los haplogrupos del ADN mitocondrial, que se transmite matrilinealmente. Quiere eso decir que todos los hijos tienen el ADN mitocondrial de su madre, de su abuela materna, de su bisabuela materna. Ahí las mujeres somos las que vamos dejando el legado, ¿no? Exactamente. El apellido primero no, pero el legado genético sí. Nosotros los españoles, en concreto los castellanos, pero bueno, todos los españoles, porque esto es una ley nacional, a diferencia de otros europeos, la mayoría de los europeos que nada más tienen un apellido, nosotros los españoles sí tenemos dos apellidos. Es complicado hacer cualquier comentario con Alberto, porque como de todo sabe, porque todo le interesa, nos podemos ir por las ramas genéticas de este árbol que estamos consolidando, y que decía yo al principio, como conclusión, somos diferentes. Me voy por las ramas. Somos tan diferentes los españoles, ahora que pues estamos en pleno conflicto identificativo. Bueno, vamos a ver, somos diferentes, pues dependiendo con quién nos comparemos. Lo primero es que para hacer cualquier comparación tenemos que tener datos suficientes. Al día de hoy hay pocos datos. Cuando dentro de unos años se dispongan de millones de determinaciones de ADN repartidas por todo el mundo de forma homogénea, pues podremos tener una mucha mejor visión. Al día de hoy, los muestreos que se hacen o que se han hecho, con lo cual se han publicado datos, pues te voy a decir algún valor. Pues mira,
En Canarias, que es parte de lo que yo he estudiado, se han utilizado muchas personas relativamente, porque ha habido un estudio muy amplio, 652 personas, pero en Portugal entre 500 y 1000 nada más. Es decir, que hasta ahora los datos que se han recogido es solo el principio y no puede ser relevante las conclusiones a las que se llegue, ¿no? Las conclusiones, pues bueno, son en base a esos datos, ¿no? Y luego, pero esto tiene a su vez un sesgo. Por ejemplo, en Cataluña, dentro de que en España se han utilizado unas 3.000 muestras, en la España peninsular, una gran cantidad de estas muestras pertenecen al País Vasco y a Cataluña, por lo que el panorama del País Vasco y Cataluña es mucho mejor conocido que otros panoramas. Por ejemplo, podría darse, exactamente, podría darse la circunstancia de que los murcianos sean los más diferentes al resto y además tendría una razón, porque allí estuvieron los cartagineses, que todos lo conocemos, Cartago, bien. Pero que estos cartagineses en buena medida venían del Líbano, y por lo tanto los murcianos podrían ser los más diferentes al resto de los españoles. Pero si no se ha hecho ninguna medida en Murcia, no podemos saber nada. Pero cuando hablamos de los más diferentes, quiere decir algo mínimo. No, en algo que no se exterioriza. Es decir, al decir diferentes es la diferencia de los haplogrupos que se transmiten matrilinealmente o patrilinealmente, pero que luego no se exterioriza en nada. Simplemente sirve para conocer la historia. Para que quede claro, se calcula que cualquiera de los europeos actuales es descendiente de cualquiera de las personas que vivió en el siglo I. De todas las personas que vivieron en el siglo I. La cuestión es que, por ejemplo, yo que soy macho, y digo macho porque está muy en boga lo del machismo, pero desde el punto de vista genético hay machos y hembras. Sí. O sea, está el machismo y el hembrismo. Yo que soy macho, en mí se pueden hacer dos determinaciones. ¿Cuál fue el padre del padre del padre del padre del padre del padre de mi padre? Hasta que hubo una mutación. Sí. ¿Y cuál fue la madre de la madre de la madre de la madre de la madre, etcétera, hasta que hubo una mutación? Suponiendo que esas mutaciones se hayan producido antes del siglo I, pues resulta que se sabría la persona del siglo I, una de las personas del siglo I que podía ser mi padre y una de las personas que podía ser mi madre. Pero cuando se hacen árboles completos, se ve, se llega a esta conclusión estadística, no solamente de que yo soy descendiente, yo o tú, o cualquiera de nosotros, somos descendientes de cualquier europeo que vivió en el siglo I, sino inclusive de cualquier otro asiático que vivió en el siglo I. Es decir, pero de todos esos, con lo cual podríamos remontarnos a que, suponiendo que en el siglo I, por decir algo, hubiera 100 millones de habitantes en Eurasia, pues seríamos descendientes de esos 100 millones de habitantes. Pero por línea patrilineal somos descendientes de uno solo, y por vía matrilineal también de una sola hembra que vivió en el siglo I. Y eso que queda mucho por descubrir en este mundo de la genética y mucho que puede contar acerca de los movimientos culturales que ha habido por todos los continentes y que han ido dejando ese rastro que llevamos todos dentro y que es tan interesante que no me extraña que el doctor Alberto Navarro pues haya visto, pues tentado a bucear en todo este mundo de los datos genéticos y de cómo va siendo esa historia que ha escrito el paso del tiempo en nosotros. Si quieren, pues conocer más acerca de ello, el día 17 de noviembre tendrá lugar la segunda conferencia de un ciclo de 2 que yo creo que va a dar para más, seguro, pero hasta ahora solamente hay prevista esa segunda conferencia del doctor Alberto Navarro dentro de la Universidad Popular de Tres Cantos, ¿no? Sí. Que además hay que decir una cosa, que pueden seguir los datos y todo lo que
La presentación ya está colgada en la página web de la Universidad Popular de Tres Cantos. Sí, esto es. La presentación, faltan es decir, las transparencias que yo he utilizado para la presentación ya está colgada en la página web. Lo que faltan son las palabras que ligan a cada una de las transparencias con la anterior y con la siguiente y que explican el Eso contenido. estará próximamente. Eso pues lo pondrán un día de esto. Pero quería retomar, porque creo que ha quedado un poco explicado, sí, rápidamente. Digamos, si nos comparamos con el mapa mundial, tengo aquí un mapa mundial de haplogrupos, pues vemos que todos los europeos de Occidente somos prácticamente iguales. Prácticamente, no iguales, ninguna nación es igual a otra, ¿no? Pero prácticamente iguales, muy diferentes de otras zonas del mundo, como puedan ser Oceanía, puedan ser Asia del Norte, Asia del Sur, África del Norte, África del Sur. ¿Y eso de qué sirve? Bueno, pues para conocer los movimientos culturales, no para decir que somos más listos o tenemos más derechos. Sí, bueno, me gusta esa conclusión a la que hemos llegado, así que con ella vamos a despedir a Alberto Navarro Izquierdo, catedrático de la Escuela Universitaria, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, del Departamento de Ingeniería Química y Combustibles, es profesor ad honorem de la Universidad Politécnica de Madrid, en la escuela, oye, es que hay que, en la escuela... Es muy largo, ahora ya siempre ha sido Escuela de Minas, pero ahora nos modernizamos un poco y somos Escuela de Minas y Energía, que suena más bonito, más moderno. Pues algún día hablaremos también de minas y energía. Sí, como con Alberto se puede hablar de cualquier cosa, le podemos llamar para hablar de apellidos, de energía, de minas, de genética, de lo que sea, porque la gente inquieta culturalmente es lo que tiene, que es muy agradable siempre charlar con Alberto Navarro. Aquí le agradecemos que haya venido aquí al estudio y haya pasado unos minutos con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros, porque creo que hacéis una labor fundamental, que seáis verídicos, que no tengáis prisa, que el conocimiento se tarda en llegar, pero el conocimiento nos enriquece, nos da luz y nos da seguridad en todo lo que hay. No tengáis prisa, hacéis una gran labor, la radio. Yo, como te decía al principio, me duermo con la radio y no la escucho, realmente no la escucho porque suelo trabajar mucho, pero me duermo con la radio, me despierto con la radio y jugáis un papel fundamental en la transmisión de... Pero solamente podemos contar lo que otros nos cuentan, que es la ciencia y lo que se avanza en todo el conocimiento del ser humano. Entre todos. Nadie es un dios. El dios somos todos nosotros. Pues Alberto Navarro, me reitero, muchísimas gracias y hasta pronto. Pues gracias a ti. Adiós. Madrid Norte 100.1. Quintas jornadas del pulpo en Restaurante España de Miraflores de la Sierra. Pulpo a la gallega, empanadas variadas, mejillones al vapor, tortillas de pulpo, ribeiro y muchas cosas más. Ven los días 21 y 22 por la mañana y disfruta precios populares. Amenizado por el grupo de gaitas Aires de Asturias. Restaurante España en Miraflores de la Sierra, Plaza del Álamo 3. Reservas 91 844 30 15. Y además, menús especiales. Centro Comercial Monte Carmelo, ven y disfruta de la gran oferta comercial. Más de 600 parking gratuitos. Los fines de semana actividades gratis para niños. Siéntete especial en Centro Comercial Monte Carmelo, el único con Simply, Holmes Place y todos los servicios muy cerca de ti. Sí, servicios de taxi de la zona norte de Madrid. Te recogemos en el aeropuerto Atocha y Madrid. Única